Mira, para mí el liderazgo tiene que ver con movilizar. Tiene muchas aristas, pero lo primero es la capacidad de influencia hacia un objetivo. Está cada vez más lejos de controlar y supervisar. Para mí el líder es una luz. Y en esa relación del líder con el equipo, generalmente el reflector está puesto sobre el líder. Cuestionado mucho realmente qué es el liderazgo, porque siento que desde que ingresó a la parte corporativa hemos tenido como que se ha desdibujado realmente lo que es el líder. Nuestra capacidad de aprender es sin duda una de las cualidades más hermosas que tenemos como seres humanos. Aprendemos desde el primer suspiro que damos hasta el último aliento, pero en las organizaciones y en la vida a veces se nos olvida que el aprendizaje no es un camino solitario, el aprendizaje es un acto colectivo y las interacciones reales son las que generan la verdadera transformación. Por eso, este no es un espacio de teorías aburridas o de conferencias magistrales. Aquí no venimos a escuchar monólogos, venimos a vivir el aprendizaje compartiendo experiencias reales, aciertos y dolores de cabeza superados. Hoy nos sentamos a conversar con líderes de la región que al igual que tú y que yo creen que aprender haciendo es la forma más poderosa de evolucionar. Prepara tu café, ponte cómoda o cómodo y enciende tu curiosidad porque hoy vamos a entender un nuevo tema juntos. Bienvenidas y bienvenidos. Primero, gracias por aceptar la invitación a conversar. Eli. Me encanta conversar. Últimamente estoy obsesionada por el poder de las conversaciones. Sé que todos aquí trabajamos en aprendizaje y desarrollo, así que no tengo que explicarles lo importante que es la conversación para crecer como persona y como individuo, como profesional. Entonces, una de las cosas que me he propuesto, tanto de manera personal como profesional y como líder de comunidad, es abrir espacios de conversación para generar espacios de aprendizaje que verdaderamente sean significativos, o sea, que de verdad generen una huella. Y cuando le dije a Ale que ella era la responsable de que estemos aquí, porque si bien es la primera vez que aparezco en ranking, es la primera vez que aparezco en organizacional, que había aparecido en educación, pero esta vez no sé, por como era organizacional me impactó más y pude entrar, mi curiosidad, soy súper curiosa, y mi curiosidad me pudo y me puse a averiguar de qué trataba el algoritmo, porque yo decía, bueno, mi trabajo dentro de mi comunidad también es ver quién es el que más influencia, quién es el que más grande tiene su comunidad, porque para los encuentros que organizo, pues estoy buscando siempre gente que comparta conocimiento, y dije, pues yo no soy la que más seguidores tiene, pues en Colombia ni para el carajo, o sea, no. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Entonces me puse a revisar y me di cuenta que no solamente yo, sino cada uno de ustedes, quizás no somos los que más seguidores tengamos, pero de alguna manera el algoritmo decía, y era lo que estaba hablando con María Luisa ahorita, es el impacto de lo mucho o poquito que estamos publicando en redes, y eso es otra cosa que me gustó mucho, Ale, que compartiste no solamente LinkedIn, que también es mi red social principal, sino que yo, por ejemplo, este año he hecho un esfuerzo por abrirlo, ¿sí? En Instagram, en TikTok, que me ha costado un montón. Yo También. que a mi TikTok me cuesta. YouTube, que le hemos metido de manera intencionada, tanto personal como profesional. Hola, Jen, ¿cómo estás? Hola, Jennifer. Hola, ¿cómo están? Buen día, Jennifer. Bien, tú. Hola, buen día. Entonces me pareció súper bonito porque era como un cross-platform, o sea, y ahí entonces ahí es súper más relevante porque entonces no solamente estábamos impactando en lo que hacemos, que es muy LinkedIn, ¿cierto? Sino en lo que somos, porque por lo menos yo en mi Instagram comparto muchas cosas personales, o sea, yo comparto cuando salgo a surfear o comparto cuando estoy en aprendizaje con mi hija y con la comunidad homeschooler en la que estamos, o sea, entonces es chévere porque si la plataforma me coloca en organizacional, teniendo en cuenta también esta parte, es súper interesante y valida un poquito mi visión de aprendizaje y ese que es el aprendizaje holístico, ¿cierto? Y que no importa en el contexto en el que compartamos las experiencias, podemos impactar a cualquier aspecto de la vida de las personas. Entonces, primero, Alex, gracias por compartir el ranking. Yo soy de la cera, entonces yo dije, no puedo perder el momentum, me toca invitarles ya, porque si no se pierde y no vamos a conversar. Y la idea es que abordemos dos o tres cositas. Lo primero es que cada uno nos presentemos. Yo arranco
y cada uno como los aparece en la pantalla los voy mencionando para que se presenten y nos conozcan, porque muchos nos conocen por redes y lo que compartimos, pero chévere que nos conozcan un poquito más. Y luego me encantaría que conversáramos un poquito acerca de lo que es el liderazgo y la influencia, pero entendiendo que hay mucha influencia hoy, ¿cierto? Hablamos mucho de los influencers, pero ¿qué tanto esos influencers son líderes? No sé, ahí podemos hablar un poquito. Y qué es el liderazgo y qué implica influenciar para poder ser un líder, porque tú necesitas influenciar para liderar, pero no necesitas, no precisamente un influenciador puede ser un líder. Y creo que ahí tenemos cositas que conversar. Entonces me presento, mi nombre es Carolina Pozo, Caro Pozo para todo el mundo. En mis redes sociales me encuentran es como Caro, porque si me dicen Carolina siento que me regañan. Hasta el corporativo es caropozo@learningtic.com. Yo soy de profesión bióloga, soy máster en ciencias, en manejo y conservación de vida silvestre, herpetóloga, o sea que me gustan los anfibios y los reptiles, pero digamos que en lo que soy es que yo soy un aprendiz permanente, yo soy una curiosa por naturaleza, a mí me mueve la curiosidad. Todo el tiempo yo vivo en el mundo de las ideas, entonces todo el tiempo me estoy preguntando demasiadas cosas. Y eso me mueve en lo que hago, en lo que soy y en cómo me relaciono, ¿cierto? Soy directora de aprendizaje de Learning TIC, una empresa consultora junto con mi esposo. Yo soy el Learning, él es el TIC, que hace investigación, desarrollo e innovación. Hoy está dedicado a la comprensión de modelos preentrenados de inteligencia artificial. Entonces, el que me coloca todo a disposición para que yo juegue. Yo soy, desde hace 15 años, trabajo en aprendizaje y desarrollo. Tuve la oportunidad de tener una empresa que era una fábrica de contenido y learning. Trabajé con Telmex, con Ministerio de Minas y Energía, y ahí me metí en todo el tema de aprendizaje, ¿sí? Hoy soy diseñadora y estratega de experiencias de aprendizaje, y casi el 50% de mi trabajo es liderar la comunidad Learning Latam, que es una comunidad, si me stalkearon por ahí, es una comunidad de un poco más de 6,000 profesionales en toda Latinoamérica. Somos 24 nacionalidades en donde nos dedicamos al aprendizaje y al desarrollo, y ahí cabe mucha gente, porque en aprendizaje ustedes saben que venimos de todas partes. Hay psicólogos, biólogos, químicos, físicos, porque todos tenemos algo que enseñar y todos tenemos algo que aprender. Entonces, en ese orden de ideas, sin embargo, el 70% de la comunidad es organizacional, es decir, que hacen parte de corporaciones, sobre todo, o sea, empresas de más de 5,000 colaboradores. El 40% es Colombia, pues porque yo soy colombiana. Luego le sigue Perú, Chile, México, pero en total son 24 nacionalidades que hoy hacen parte de la comunidad. Entonces, esa soy yo, vivo en Puerto Colombia Atlántico, o sea, ahorita me ven sudando porque estoy en un calor impresionante. Y ese ser Caribe es muy importante de lo que proyecto, porque todo el tiempo me van a ver sonriendo, hablo súper duro, gesticulo y soy muy musical. Entonces, esa es la que soy yo. Y me encantaría conocerles. Mari, bienvenida. Cuéntanos quién eres tú. Bueno, yo a nivel profesional soy diseñadora industrial, así que me encanta que Caro sea de una disciplina tan diferente a lo que hoy hacemos, porque pensé que yo era el bicho raro. Pero esa creatividad ha alimentado muchísimo mi capacidad de creación hoy de estrategias y experiencias de aprendizaje. Yo comencé este mundo de entrenamiento y desarrollo con Franklin Covey Colombia, ahí duré como 4 años, luego de ahí me fui para Del Carnegie. En Carnegie duré en ese momento como 6, después me fui, yo no sé si ustedes, yo me imagino que ustedes sí siguen que estoy diciendo, Franklin Covey, 7 hábitos de la gente altamente efectiva, Del Carnegie, cómo ganar amigos e influir sobre las personas, Ken Blanchard con liderazgo situacional. Luego la vida me regresó así como cuando lo atropella una ola en el mar, o sea, Caro me va a entender, lo atrapa, lo revuelca y lo devuelve parado y dice, y aquí me devolvieron para Del Carnegie otra vez otros como 5 años de mi vida, y en ese momento mi marido estaba fundando una empresa para traer gamificación y game-based learning a Colombia. Entonces yo como que me terminé saliendo de Del Carnegie para asociarme con él y continuar en esta mezcla entre la academia tradicional, que yo era como muy formada en esa línea, pero me hacía falta esto de
ser más experiencial, ser más vivencial, más divertido, más llamativo, más enriquecedor. O sea, el acartonado me estaba como enloqueciendo y yo, pues como diseñadora, como que no estaba muy, me estaba como apretando ya. Entonces nos dedicamos a crear experiencias que integren la academia de aprendizaje, que evidentemente no se puede sacar, y que yo es lo que siempre le critiqué a los outdoors, que no tenían como nada de aprendizaje y que la sostenibilidad y permanencia del aprendizaje era mínima. Entonces yo quería como comenzar a diseñar cosas que integraran ambas cosas, la experiencia y la academia del aprendizaje, y muchas veces lo hacemos con evaluaciones o assessments para generar un proceso más completo y acompañarlo hasta la práctica y la aplicación. Eso a nivel corporativo y profesional. A nivel personal, familiar, soy mamá de 2 grandulonas hermosas, divinas, la una administradora, la otra estudiando arquitectura, esposa de más de 25 años de casada, no hagan cuentas, feliz, enamorada, como si fuera novia todavía, mejor dicho, nos damos flores, nos damos besos, salgo corriendo a saludarla como una adolescente, feliz. Y a nivel personal, fotógrafa, amante de la naturaleza apasionadamente, de los caballos y los perros, me muero por ellos. Bueno, esa soy yo también como Caro, yo parezco costeña, entonces expresiva, hablo duro, pero bueno, sí, mi mamá de Cali, mi papá de Manizales, entonces pues como que hay una mezcla ahí muy colombiana, eso soy. Súper, Mari, qué rico conocerte. Caro, cuéntanos, tocaya, ¿quién eres tú? Bueno, entonces, si vamos a empezar por la parte profesional, yo soy historiadora y artista. Qué bueno. Entonces, también, digamos que yo lo que digo es que yo caí en la trampa del, como dibujaba bien y además era muy creativa, tenía que estudiar arte. Yo digo que caí a la inversa porque mucha gente lo que hace es, no, como yo no dibujo bien, yo no soy creativo, entonces me tengo que ir a una carrera supuestamente no creativa. A mí me pasó todo lo contrario. No me arrepiento, aunque poco o nada ejerzo lo que aprendí en términos de, pues no, en este momento poca obra hago, aunque lo mantengo como un hobby. Trabajé en muchas cosas, yo salí pensando que iba a trabajar en la industria del entretenimiento, trabajé muchos años en cine y en televisión, haciendo campañas publicitarias, pero me quemé, me metí una quemada, así burnout completo, y eso me llevó a la serendipia de la vida. Estaba yo escampando, trabajando en una galería, y una artista me llevó a, oye, me encanta lo que tú estás haciendo, ¿por qué no le enseñas a mis nietos? Y yo, no estoy haciendo mucho más, hágale. Y descubrí mi vocación. Okay. De ahí en adelante, lo que yo empiezo a desarrollar es un proyecto de cómo enseñar y aprender creatividad, usando, digamos que en ese momento todavía un poco el arte como excusa. Esto me lleva a desarrollar varias metodologías, varios protocolos que hoy en día ya practico no con niños, sino con organizaciones y con personas. Me interesa mucho, digamos, la parte educativa. Me encanta, digamos, pensar que si uno le enseña esto a los profesores se lo van a enseñar a los niños, y poco a poco vamos a empezar a entrenar ese músculo desde muy, muy pequeño. Hoy en día me siento más psicóloga de alguna forma porque todo lo tengo basado, digamos, en neurociencia. Estoy desarrollando una plataforma para que los equipos puedan cargar sus proyectos y la plataforma sea como una suerte de guía, dándoles y explicándoles en qué momento se tienen que apalancar de las nuevas tecnologías y en qué momento tiene que venir a jugar la agencia humana. Porque pues siento que a veces hay 2 tipos de personas, las que son muy, muy creyentes y las que no creen en las tecnologías, y específicamente, digamos, en la inteligencia artificial, y yo siento que pues es una tecnología más, es una herramienta más, pero tenemos que saberla usar. Hay gente que le suelta todo y es como, no, aguante, esos son los believers, los llamo yo. Y los otros son los que sienten que van a ser reemplazados por la inteligencia artificial y
Pues sí, sí vas a ser reemplazado por la inteligencia artificial si no te pones las pilas, entonces tienes es que saberlo utilizar. Ahorita me centro mucho en eso, ahorita sé hasta programar, digamos que a mí me toca hacer IT también, cosa que nunca esperé en mi vida. A nivel personal, estoy con mi esposo, digamos, nunca nos casamos, no me adhiero a ninguna religión, entonces no nos casamos, pero llevamos 15 años juntos, tenemos una hija espectacular, ya hemos pasado las buenas, las malas, las duras, las maduras, todo. Soy sobreviviente de cáncer. Tengo una experiencia muy linda, de hecho, con el cáncer, en donde fueron mis primeras, y creo que fue como mi momento para entender que también los adultos necesitamos mucho de eso. Fue como la bisagra, el momento bisagra para cambiar del proyecto de niños a adultos, porque empecé a acompañar varios procesos oncológicos, que siempre hago el disclaimer, por favor, si en algún momento, ojalá no sean ustedes, pero si en algún momento algún familiar, algún amigo está pasando por este momento y siente que necesita una compañía, denle mi teléfono con toda la confianza del mundo, porque son procesos muy lindos y finalmente cuando uno no se siente solo es mucho más llevadero. Eso es lo que me llevó, digamos, a entender que si hago acompañamientos con adultos, entonces quise también llevar como el mundo de la creatividad. Yo me especializo en eso, en la creatividad, a la parte de adultos. Entonces, pues básicamente esa es como mi historia en un minuto. Qué lindo, Caro. Qué chévere. Ale, cuéntanos quién eres tú. Bueno, buenos días para todos. Yo soy Ale Nieves, sobrina de Blancanieves. Y esto es real. Tengo una tía que se llama Blanca y vive en Puerto Rico, entonces sí, soy la sobrina de Blancanieves. Caleña, llevo muchísimos años viviendo en Bogotá, entonces ya pues también muy rola, pero de nacimiento caleña, y mis papás están allá en el Valle del Cauca todavía. Me encanta la música, soy fanática de leer, trabajé en el mundo editorial 17 años, entonces tengo la vena de los libros aquí metida. Mi recorrido también es un poco loco porque yo soy educadora de profesión, o sea, mi pregrado fue en licenciatura de lenguas modernas, así que yo empecé mi vida laboral muy joven como profesora de inglés. Y así me fui metiendo como en el mundo, primero medio diplomático, porque mi primer puesto fue en el consulado de Australia, aquí en Colombia. Y ahí ya pasé a docencia en colegios, liderazgo educativo en colegios, y por cosas de la vida salté al mundo editorial como consultora académica para Cambridge, para la editorial de la Universidad de Cambridge. Trabajé muchos años con Cambridge, como 11 años. Tuve más puestos que un bus en Cambridge. Yo empecé en el año 2010 con Cambridge, cuando Cambridge apenas estaba abriendo sus oficinas en Colombia. Entonces ayudé a montar, digamos, todo ese negocio. Entonces empecé con consultoría académica, pero después pasé a ventas, después me dieron la gerencia de un par de países, de Colombia, de Costa Rica, de Panamá. Empecé como a moverme muy rápidamente en ese mundo, así que siempre he tenido como un doble sombrero de consultoría desde la mirada académica en instituciones, pero también desde el desarrollo de negocios, de la venta, digamos. Y así transcurrieron muchos años en el mundo editorial. Después pasé a Macmillan, que también es otra editorial británica. Yo he trabajado para británicos toda la vida. Y allí ya hice como una dirección regional bueno, tuve una parte grandota como de 8 países aquí en Latinoamérica, también desarrollo de negocio, hasta el año pasado que ya decidí como hacer un cambio en la vida, porque yo arranqué en este mundo con consultoría, pero por cosas de la vida, a medida que fui subiendo en estas carreras corporativas, fui perdiendo ese espacio de hacer la consultoría. Pues uno ya está enfocado en temas financieros y en otras cosas, y yo dije, no, toco lo de lo que me encanta, que es estar con la gente, que es compartir, que poder como hacer esas visitas y pues ese trabajo con empresas. Así que dije, me salgo del mundo corporativo y voy a montar mi propia empresa. Entonces arranqué hace exactamente un año
una firma de consultoría que se llama Multiply y es una firma que se dedica a construir una comunidad de multis. Para mí los multis son ese grupo de personas que creen en el liderazgo humano y que creen que se pueden generar resultados en las organizaciones sin agotar, sin quemar, sin dejar de lado la importancia de las personas y la cultura de bienestar en las organizaciones. A eso nos dedicamos. Ya llevamos un año en este proyecto, muy contenta, muy feliz. Sigo ligada al mundo británico porque trabajé muchos años con la embajada también británica a raíz de la relación con estas empresas británicas en las que estuve, así que hoy hago parte de la junta directiva de la Cámara Colombo-Británica en Colombia, de Bridgeham, y sigo trabajando muy fuertemente por estrechar lazos entre Colombia y el Reino Unido, pero ya pues como con otro sombrero diferente. Y la docencia también no la he perdido, soy docente de Sales Management, de gerencia comercial en la Universidad del Rosario, trabajo en la Escuela de Economía y Negocios con ellos. Así que es como un mix de muchas cosas, me encanta conocerlos, me encanta además que haber hecho esa publicación un poco también haya generado esta interacción y poder aprender de todos ustedes. Yo tengo como una mirada muy particular sobre los rankings, ¿no? Como que en LinkedIn uno a veces ve esos rankings y uno dice, ay, no, pues ¿quién va a presumir aquí cosas? Pero miren que no, la primera vez que yo salí en un ranking de estos fue en el año pasado y justamente como Caro dice, me lancé y lo publiqué y empecé a generar un montón de conexiones muy bonitas y a conocer personas que están trabajando también con distintas comunidades, haciendo cosas en donde hay líneas allí de conexión. Entonces, cada vez que hay oportunidad de sacar esas publicaciones, yo digo, hay que hacerlo y hay que etiquetar a todo el mundo y hay que movilizar estas relaciones. Yo creo que esto es súper valioso y escuchando pues lo que han comentado Caro, las dos Caros. María Luisa, tú que ya pasaste por el mundo de Dale Carnegie, Franklin Covey, Ken Blanchard, yo soy fan de todos ellos. Te quiero decir, me he leído los libros de Covey, el liderazgo situacional de Blanchard me cambió la vida. Y Carnegie, pues desde los primeros, desde el libro este de cómo influir en las personas y hacer amigos y demás, hasta entrenamientos de venta consultiva con Dale Carnegie, que son famosísimos. Bueno, todo eso, ese recorrido lo he hecho, pero me encanta pues conocernos y creo que aquí lo que nos mueve es el aprendizaje y el compartir. Así que celebro mucho este espacio, Caro, te lo agradezco y sé que de aquí van a salir cosas muy interesantes. Dale, muchísimas gracias. Y sí, total, yo también soy fan. Mi esposo tiene una versión que compró de cómo hacer amigos e influenciar en las personas en Bogotá, en un septimazo hace como 20 años, y no la volvió a conseguir, entonces no se lo presta a nadie. O sea, él buscó la versión PDF para prestarlo porque dijo, no, me lo botan, no, olvídate. Y ha sido parte fundamental de entender el poder de las relaciones, ¿no? Entonces, por eso yo creo que estos espacios son súper importantes. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido, te escuchamos. Bueno, Carolina, qué gusto saludarte, compañeros, qué grato encuentro. Soy Juan David Londoño, soy de Medellín, soy de formación, soy publicista y me especialicé en diseño estratégico e innovación. Trabajé durante 9 años en una universidad muy importante aquí en Medellín y en ese tránsito de los 9 años pasé por el momento más difícil de mi vida. No por una situación particular, sino porque me derrumbé como persona. Derrumbarme es que entré en depresión crónica, consumía muchísimos cigarrillos, 40, 50 cigarrillos al día, fumaba marihuana, tenía problemas serios con el alcohol. Digamos que, como se dice literalmente, toqué piso. Y en ese proceso de reconstrucción como persona, comienzo a enamorarme de todos estos temas más llamados habilidades blandas, ¿cierto? Porque siempre digo mucho que los problemas más duros en las empresas son por ausencia de habilidades blandas. Es una paradoja. Entonces, comienzo a meterme en estos temas de la comunicación, de la inteligencia emocional, de la adaptabilidad, todos estos temas que finalmente te llevan al liderazgo. Y hace 15 años tomo una decisión, emprendo mi propio rumbo, entonces creo mi marca personal que se llama Creo, Creer para Crear, y lo que yo hago es dedicarme a trabajar 100% en el mundo corporativo. Y
lo que yo quería es, pues, si bien la formación es lo que es mi vocación en la vida, lo que yo no quería era, digamos, circunscribirme en el universo o este lugar rojo del conferencista o el tallerista. Entonces, básicamente lo que hago es conjugar tres cosas: la creatividad que te da la publicidad, la capacidad de generar experiencias que me dejó el posgrado y esta vocación y este amor por estos temas de habilidades blandas. Entonces, lo que yo hago es generar lo que llamamos experiencias de formación, muy en la línea de lo que decías, María Luisa. Una experiencia de formación es cómo entregamos un contenido de muy buena calidad de una manera experiencial. Entonces, por ejemplo, para hablar de liderazgo y trabajo en equipo, utilizamos una experiencia que es con música y con un director de orquesta. Yo me he visto como director de orquesta y es con un guitarrista, y con esa analogía hablamos de liderazgo y trabajo en equipo. Con fútbol hablamos de servicio. A través de gastronomía, por ejemplo, hablamos de adaptabilidad. Entonces, lo que buscamos con eso es que el espacio de formación no solo permita que la gente aprenda, sino que también sea un momento muy inmersivo. ¿Por qué? Porque a veces los grandes cambios en los equipos no es solo por la calidad del discurso, es mucho más por la oportunidad que tienen de disfrutar, de conocerse, de reconocerse, de sincerarse, de mostrar su vulnerabilidad y acercarse como personas. Entonces, ese componente formativo más el componente integrador es lo que nosotros llamamos una experiencia de formación. Esto lo hacemos hace 15 años, un poco más de ya 300 empresas con las que hemos trabajado, un poco más de 12 países. Y bueno, un recorrido en el que seguimos aprendiendo de personas como ustedes, seguimos creciendo. Y bueno, para finalizar, decir que soy pues felizmente casado, hace ya 17 años, 2 hijas maravillosas, y eso soy un poco de lo que soy yo. Me había ido la imagen. Lindo, Juan, qué chévere que trabajes el aprendizaje experiencial. Yo también soy súper, como les decía, yo soy como, la curiosidad hace que a pesar de haber sido formada como académica, porque pues la biología es una ciencia base y la academia es parte fundamental, yo soy súper experiencial. Y ahorita, por ejemplo, dentro de lo que estamos desarrollando es adaptabilidad y resiliencia con surf. E inteligencia emocional y conversaciones internas con apnea. Entonces, que es aprendizaje somático. Entonces, ese ha sido este último año mío de esos microexperimentos que resultan en cosas chéveres. Y te entiendo el caso de la música, porque la música es otra cosa, ¿verdad? Eso es ya neurocientíficamente recomprobado, todo lo que hace en el cerebro, cómo logra iluminar literalmente, no solamente figurativamente, todas las fases del cerebro. Entonces, qué lindo que estés compartiendo desde hace tanto tiempo que no es fácil, ¿no? Porque a veces yo creo que al todos dedicarnos al aprendizaje, a veces no es fácil caer como en lo que te solicita el cliente, ¿cierto? Que también, pero desde la convicción uno también es como, venga, sí, yo sé que usted quiere un curso, pero yo le ofrezco esto, y ser como muy enfático en mostrarles el valor, creo que también es muy importante. Así que qué chévere que ya llevas estos 15 años generando. Yo te stalkeé y vi el de adaptabilidad y me pareció maravilloso, así que después conversamos a profundidad. Ariel, ¿cómo estás? Bienvenido, un gusto. Hola, buenos días todavía, sí, buenos días. Sí. Llevo ya 46 años en este mundo. Nací en La Cumbre, Valle del Cauca, aquí muy cerca de Cali. Vivo en Cali. Sin embargo, en el interín entre ese septiembre del 80 y hoy, he tenido la oportunidad de vivir en Bogotá, de vivir en, en Buenos Aires, en Argentina. También tuve un periodo corto en Ciudad de Guatemala. Em, aprendiendo muchas cosas que han ido pues como formando varios intereses que podría uno simplificarlos en tres grandes temas, que es comunicación organizacional, cultura organizacional y gestión del cambio. Y un tema transversal que he estado trabajando mucho en los últimos años, que tiene que ver con cultura organizacional. Entonces, en ese marco de consultoría es que he venido trabajando, y digamos que entré a
a este ejercicio. Primero como comunicador, nunca me gustaron los medios, nunca hice medios, entonces siempre estuve del lado corporativo y ese camino de comunicador corporativo me fue llevando a la consultoría, principalmente de gestión del cambio, y en medio de la consultoría pues fue saliendo todo ese desarrollo en temas de aprendizaje, de formación, de capacitación y me sentí muy identificado con muchos de ustedes en varios temas. Caro, con lo que acaba de decir, el ejercicio del consultor que a veces hay que decir o proponer cosas que el cliente todavía no quiere o no está preparado, pero Yo pero entiendo. hay que defender esa posición. Y me pasó hace poco, nos estaban pidiendo una capacitación en particular y les ofrecimos una experiencia muy diferente. No nos la aceptaron, pero sé que en el futuro lo van a hacer, así que creo que de eso se trata. O cuando decían el tema del arte, justo la semana pasada en medio de un proyecto de cultura, estábamos trabajando, co-creando con nuestro cliente, con varias personas de nuestro cliente el storytelling para ese proyecto cultural. Y la excusa fue un taller de arte. Entonces hicimos, no fue tan como lo quisimos realmente, pero digamos que pudimos ambientar ese taller de arte y con unos caballetes y en unos lienzos empezamos a generar una conversación y un poco hablando de conversación también que lo hicimos al inicio, esa conversación alrededor de esa historia y esa historia cultural que quiere contar esa organización. Entonces, han sido muchos años, pues, como este camino, simplificándolo un poco. Y pues la semana pasada me sorprendió mucho el tema también del ranking. Eh, Tengo una idea muy clara, o sea, me gusta compartir mi experiencia, me gusta compartir como conocimiento. Creo que también hace parte de regresar un poco a la sociedad eso que ha tenido o que ha sido tan amable conmigo de entregarme. Y, por ejemplo, me gusta, no sé, dar charlas, talleres como que en espacios universitarios y lo hago sin problema. Siempre trato de buscarme el espacio porque me gusta también como mostrarle a las nuevas generaciones como esas oportunidades que uno cuando está en la universidad no las ve tan claras ni tan cercanas. Porque quién hubiese pensado que yo estudiando comunicación 20 años y 22 años después iba a estar trabajando estos temas. Creo que hubiera sido muy difícil, mucho menos en varios de los casos que hemos visto hoy. Así que creo que mucha de la empatía que nos genera también como esta interacción tiene que ver con eso. En algunas veces me han dicho como que Ariel, no cuentes tanto, no digas tanto, como que solo antoja y haz que te busquen, pero no, creo que hay digamos que el dar es un gesto bastante bonito y parte como de esa estrategia del dar está pues como compartir en este tipo de espacios y tengo un blog que se llama Función C, que hace 10 años lo voy alimentando pues con conocimiento y experiencia en este camino con estos temas que les acabo de compartir. Así que me da mucha felicidad de coincidir con personas que les gusta también compartir y generar este tipo de conversaciones. Lo que necesiten aquí en Cali, con mucho gusto, desde guía gastronómica, turística, hasta temas más duros. No se vaya a arrepentir de esa invitación. Ofrecimiento, sí. Por eso estoy que me voy para Cali, tengo Me un voy, cliente pero allá, ya. ay, Dios mío, estoy ya como, Cali está en un momento espectacular en Me cancelaron innovación. una formación que tenía en ICESI ahorita en julio y me dio un guayado porque yo ya me estaba viendo en San Antonio. Ya te imaginabas acá. Marranita. Bueno, y veo que bailar. veo que María Luisa también, Ale, tiene conexión con esta región. Yo después de Barranquilla, Cali.
y soy de familia y nací en Antioquia y quiero mucho Medellín, pero pues que Cali, Barranquilla son otra cosa. Además que con Sí, esos hay una monstruos que afinidad. tienes atrás, Sí, que sí, es sí, sí. mira, yo por aquí tengo a mi gitana y a los capachos de mi papá, y aquí dice para el bailador, que era mi padre. Ajá, Entonces, imagínate, yo feliz. Así que no se arrepienta de esa invitación porque ya le voy a caer. ya, ni Muy bien, modo. muy bien. Aquí los espero. Y conversamos, nos tomamos Ah, bueno, estoy como muy aficionado con el tema del café de origen y especialidad, Cafecito. así que nos tomamos un café. Justo ahora no lo Bueno, estoy haciendo, pero es una afición muy bonita. Muy lindo. Jen, ¿cómo estás? Bienvenida, cuéntanos. Bueno, antes que nada, Caro, agradecerte por haber tomado la vocería para tener este espacio con cada uno de nosotros. Al igual que muchos lo manifestaron, pues también había tenido la oportunidad de haber sido reconocida en otras categorías de Favicon, pero nunca habían tenido este espacio como tal de realmente poder conectar con cada una de las personas que habían sido postuladas, entonces me encanta. Y lo otro es ver la variedad del grupo que está acá. O sea, generalmente como que somos los mismos en las mismas carreras, haciendo lo mismo, y acá todos somos muy diferentes en nuestro como origen académico, pero tenemos un fin común y es el poder ayudar a las personas a potenciar todo lo que son. Entonces, eso me llena mucho y ver pues que estamos también en diferentes lugares. Bueno, yo les cuento un poco acerca de mi trayectoria. He tenido la oportunidad de trabajar en empresas como Colsubsidio, Corona, que fue pues donde tuve como la mayor intensidad laboral. Luego de trabajar en Corona tomé la decisión de retirarme y empezar a trabajar como independiente, pero ese camino de la independencia pues ha traído muchos cambios porque no me iba a dedicar como tal a toda la parte, yo me quería retirar como la parte de talento humano y decidí finalmente continuar, la vida me llevó a continuarla y eso es lo que hace pues que hoy tengo una empresa que se llama JTR Humanos Talentosos, a través de la cual pues acompaño a personas y empresas en todo lo que es la parte de formación y capacitación, en desarrollo de principalmente sus power skills, pero acompaño también a universidades en procesos formativos de diplomados en gestión del talento humano, desarrollo de habilidades para líderes. Soy consultora de marca personal, entonces también los acompaño en todas estas formaciones. He tenido la posibilidad también de continuar con toda la línea de selección y atracción del talento y tengo también acompañamiento en toda la parte de empleabilidad. Hago parte también de los embajadores de la Ruta de Empleo, que es una plataforma que diseñamos para que la gente pueda encontrar trabajo de forma gratuita, teniendo en cuenta pues que hoy es realmente todo un reto poder encontrar trabajo y que tiene uno que realmente aprender a cómo poder navegar este espacio. Entonces, esto es parte, digamos, de lo que hago. Siempre tuve la pasión por estar en la parte de formación y capacitación y en verdad ustedes no se imaginan lo que fue para mí este reconocimiento, más porque he trabajado mucho en mi marca para poder llegar acá, en el sentido de que mi sueño era estar en formación y capacitación, pero cuando empecé mi carrera nunca se dio la posibilidad, sino que me tocó pues el camino por toda la parte de selección, luego ya entonces pude ser generalista y ya poderme enfocar y que se empiece a ver como que se están dando esos pequeños pasos, realmente es muy emocionante para mí. Me siento, pues para mí fue como un motor, de como ese impulso que necesitaba para saber que hoy y como un llamado de, vas por buen camino. Entonces me siento muy contenta de poder estar acá compartiendo este espacio con ustedes y que ojalá no se quede solamente en este espacio, sino que tengamos la posibilidad también de reencontrarnos en otros momentos del camino y ser promotores también de lo que todos hacemos. divino. Súper bien, qué rico que te hayas unido a esta conversación. Ahí por ahí está el que me pareció increíble, el proyecto en el que estás trabajando de empleabilidad. Sí, es un reto enorme, es un reto. Yo tuve la oportunidad hace unos años, en el 2018, 2019, de trabajar con Fundación Telefónica a través de migraciones, de OIM, Organización Internacional de Migraciones de la ONU, un proyecto de empleabilidad y emprendimiento con chicos en situación de riesgo. Y es súper interesante ver cómo las características personales también van. Nosotros que tendemos como colombianos al emprendimiento por necesidad,
Muchas veces no nos damos cuenta de que seríamos excelentes empleados, pero la empleabilidad tiene también así como el emprendimiento tiene su lado complejo, en la empleabilidad también. Entonces, qué bacano, y me llamó muchísimo la atención, y ahí estuve stalkeando como el proyecto, así que también ahí podemos conversar cositas. Bueno, Claro ya que sí. conociéndonos en esta conversación íntima, porque yo creo que después de aquí ya vamos a dejar caritas en una pirámide con un número, Sí. y empezamos a ser personas, que esa era la idea, ¿sí? De que si bien aparecemos con carita y con nombre dentro de una pirámide con un numerito, pues somos personas que para poder llegar a ese punto o para que el algoritmo nos premiara con ese reconocimiento, pues somos resultados. Yo creo que todos estamos más o menos en el mismo rango de edad, personas que tienen por lo menos 20 años de camino desde que salieron del colegio y transitaron por la universidad y han construido y nos han llevado a estar aquí. Y eso me lleva como a la primera pregunta que quería que conversáramos. Voy a resumirla en dos. La primera, me encantaría entender para ustedes qué es el liderazgo. Si lo pudieran decir en una frase, que ustedes, en donde, por ejemplo, en mi comunidad liderazgo se habla todo el tiempo, y les confieso que parte del trabajo de la comunidad Learning Latam este año fue entender las necesidades de estas 6.000 personas en Latinoamérica y de las organizaciones. Y como todos somos consultores, les cuento que están comprando cursos de liderazgo, experiencias de liderazgo. Ese es como la segunda necesidad. Pero yo creo que Hay que hacer. muchos no ¿A quién me le bota el cuello? Muchos no tenemos claro qué es liderazgo, y por eso el que hay que hacer no es lo suficiente. Muchas veces ellos ni siquiera saben qué es lo que quieren. Entonces yo quisiera entender desde su historia y desde su perspectiva qué consideran que es el liderazgo y qué debería tener un líder. O sea, ¿qué consideran ustedes que sí o sí debería tener un líder hoy? Pues estamos hablando del liderazgo de hoy. Ahí sí lo dejo abierto a quien quiera arrancar, arranque. Me fui filosófica. Tiene Puse a tantísimos, pensar. Creo es que que tiene tantísimos componentes que yo voy a poner unos para que sigamos complementando. Perdóname, Ale, que yo me boté y vos, educadísima y correctísima, levantaste la mano como una gente decente. Pero bueno, ya que me apoderé, pues lo primero que se me ocurre, evidentemente, sí es la capacidad de influenciar, de influenciar y de motivar a un equipo hacia unos objetivos. Eso es lo primero. Tiene muchas aristas, pero lo primero es la capacidad de influencia hacia un objetivo. Eso es una de las caras del liderazgo. Ale, tú, cuéntanos. Ay, Dios mío, no, o sea, esta es una pregunta que yo me podría estar días contestándote esta pregunta. Pero yo creería que, mira, para mí el liderazgo tiene que ver con movilizar personas, movilizar procesos, movilizar un montón de cosas para alcanzar metas. Pero yo creo que la palabra clave para mí es movilizar, y yo soy súper, mejor dicho, believer del liderazgo humano. Entonces yo creo que hay muchas maneras de movilizar, pero yo creo es en las maneras que tienen que ver con toda esta parte de la empatía, de la franqueza radical, de la inteligencia emocional, de todo. Esta es la onda en la que yo creo. ¿Uno puede movilizar a las malas también? Sí, desde luego que se puede movilizar así. Y por eso hay diferentes estilos de liderazgo, y hay tanta toxicidad en el mundo corporativo. Pero yo creo que el liderar tiene que ver es con movilizar. Para mí ese es el verbo como que está ahí en el centro. Se podría decir muchas cosas más, pero creo que esa es la palabra que siempre conecto con liderar. Clara, no te oímos. Ya, no, es que perdí el sonido también por un momento. Creo que también para mí hay una cuestión de guía, como para mí el líder es una luz, o sea, no solo en el que hay que hacer y guíame en cuanto a la operación de los procesos, sino creo que un líder tiene que estar ahí para como la guía de las personas. Digamos que eso habla también mucho de la humanidad. O sea, estoy pensando, digamos, en
varios jefes en este momento que se preocupan más allá del hay que hacer y hay que cumplir con las metas, sino cómo están las personas. Creo que para eso entonces hay que también tener un contexto muy grande, hay que tener unas habilidades muy grandes en cuanto a pensamiento crítico. Ahí sí traigo, digamos, eso que no es solo, o sea, es como tomar decisiones. Hay que saber todo el contexto, o sea, cuando hablamos de pensamiento crítico es porque conocemos el contexto y porque somos capaces de tomar decisiones sobre eso. Pasa lo mismo con las personas tienen demasiados factores alrededor y creo que eso también es lo que puede llegar a generar esa influencia. Hay que hablar desde el ejemplo, hay que hablar desde, o sea, obviamente tiene que ser casi que pues es un superhumano, pero yo creo que es eso, es como también mucho la guía que puedan ofrecer para las personas y hablando desde desde su propio hacer. Caro Pozo, no te estamos oyendo. ¿Ahí me escuchan? Sí, Mejor. Sí. Ahí sí. Sí, se había movido la cosa. Que es súper bonito porque de alguna manera entra también el componente de acompañamiento. O sea, como no solamente es movilizar, sino de acompañar. Chévere. Ariel, cuéntanos, ¿tú qué consideras que es liderar? Creo que pues depende del contexto mucho y ahora que les estaba hablando de cultura, en cada contexto cultural también puede diferir el concepto, pero sin duda y recogiendo también un poco las palabras de lo que han dicho, está cada vez más lejos de controlar y supervisar y cada vez más cerca de movilizar, de inspirar, de desarrollar personas y eso hace que esté más cerca de las personas. Entonces creo que cuando logramos identificar ciertas características de liderazgo en personas y las destacamos, tiene mucho más que ver con la forma en que se relacionan con las personas que cómo gestionan otros temas más duros, usando también el término que usaba Juan David, y que son más técnicos, pero que realmente no hacen la diferencia a la hora de que un equipo cumpla primero sus metas, sus objetivos y una organización cumpla su propósito. Juan, cuéntanos. Muy bien, yo creo que en la grabación va a quedar el registro para que la busquen, que cuando hiciste la pregunta a Carolina, los ojos se me abrieron con una grata sorpresa. ¿Por qué? Porque curiosamente este jueves voy a participar en un podcast que me van a entrevistar y lo que vamos a hablar es casi que la pregunta que acabas de hacer. Y de hecho esta mañana la tarea que tenía era articular las ideas de lo que voy a hablar en este podcast. Entonces digamos que esto es maravilloso. Estamos porque refrescando me y permite aportando. prepararme, pero quiero, digamos que más que dar una definición, quiero dar un planteamiento muy interesante acerca del liderazgo llevado al contexto de la cultura de las empresas y lo que tú decías ahorita de la influencia. Hay un consultor argentino que se llama Alejandro Melamed, que tiene un planteamiento muy interesante. Él dice, el desempeño y el sentido de pertenencia de un colaborador es el resultado de la cultura y el clima que hay en la empresa. ¿Qué es cultura? Lo que pasa todos los días. Una vez en una empresa muy grande de acá del país, sentado yo en una sala de espera previo a una formación que iba a hacer, nadie me conocía, pero todas las personas que circulaban por el corredor cuando me veían me decían, buenos días, ¿cómo está? Mucho gusto, ya lo atendieron. Les digo, no hubo una sola persona que no me saludara. Cuando uno ve eso, uno dice, eso es cultura y eso explica por qué la compañía es lo que es hoy en el mercado. Entonces, Melamed dice que el clima y la cultura son los que condicionan el sentido de pertenencia y el desempeño del colaborador, pero la parte más interesante que él dice es que la cultura y el clima de una empresa en un 90% es el resultado del liderazgo, de los comportamientos, de los principios, las actitudes que tienen los líderes. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el liderazgo es el gran responsable de cómo es la cultura de una empresa y esa cultura determina el resultado. Entonces, lo que vamos a conversar el jueves también es, bueno,
en ese recorrido que hemos tenido con tantas empresas, ¿cuáles son como esos común denominadores que hemos encontrado en muchos líderes que explican por qué compañía les va tan bien y a otras no tanto? Y de las 4 cosas que vamos a hablar, pues yo quisiera hablar de una que tiene que ver con la influencia y es el líder cercano. ¿Qué es el líder cercano? Yo siempre lo explico mucho con historias. Yo fui una vez, me citó el gerente de una repostería que es posiblemente de las más importantes de acá del país. Me dijo, quiero que nos reunamos. Fui a visitarlo, me recibieron en la recepción. Cuando subo a la oficina, el que me recibe es una persona que tenía puesto el traje de producción, incluso hasta harina se le veía que tenía en algunas partes. Y yo pensaba que él me iba a llevar donde el gerente. No, esta persona es el gerente de esta empresa. Entonces él me decía, yo le decía, ¿por qué estás vestido así? Él me decía, porque yo vengo de la planta de producción, era jefe de producción, me ascienden como gerente, pero mi corazón está en la planta de producción. O sea, lo que él me hizo entender es que a pesar de ser gerente, él comparte mucho con la gente y pasa tiempo con la gente de la parte de producción. Esa cercanía que tiene este gerente hacia su equipo, que incluso es con gestos muy sencillos como el traje, ha hecho que esta compañía tenga un crecimiento en los últimos años como no lo tuvo en mucho tiempo. Y lo más interesante de la historia fue que la semana siguiente fui a otra empresa, también curiosamente una repostería, tenía cita con la gerente y cuando sale la gerente vestida con el traje de producción, yo decía, déjà vu, exactamente lo mismo. Me hace el recorrido por toda la empresa y cuando vamos a la oficina de ella, lo más bonito es que ella no se sentó en el puesto de la gerencia, sino que la que mandó a sentar ahí es la asistente administrativa. Ella se sentó como una más en la reunión. Entonces, ese tipo de comportamientos que a veces son muy inconscientes, pero que muestran realmente qué es lo que tiene por dentro el líder, son los que movilizan y crean poderosamente ese 90% de la cultura. Daría pues un poco un aporte en esa línea. Me encanta. Bien, ¿tienes algo que agregar? Cuéntame. Sí, digamos que a mí cuando hacen esta pregunta me genera un poco de conflicto. ¿En qué sentido? Yo me he cuestionado mucho realmente qué es el liderazgo, porque siento que desde que ingresó a la parte corporativa hemos tenido como que se ha desdibujado realmente lo que es el líder. El líder está muy relacionado con todo lo que nosotros hemos venido conversando, pero siento que como hemos forzado de hacer esa transición del jefe al líder, hemos llegado a un punto donde nosotros, no sé hasta qué momento estamos como forzando a la gente a hacer lo que no es. Se pierde un poco la autenticidad. Si nosotros miramos cómo ha sido la historia de los que fueron líderes a lo largo de la historia, pues eran personas que por su naturaleza de quienes eran, inspiraban y movilizaban resultados impresionantes, que no solamente eran en grupos pequeños, sino realmente movilizaban masas. No sé hasta qué punto, y lo dejo ahí como una reflexión que me hago constantemente, y es hasta qué punto nosotros realmente estamos logrando llevar a la gente a que se conviertan en esos líderes, y no desde el quererlo ser y desde la autenticidad, porque mucha gente llega a ser jefe o tener ciertas posiciones dentro de la estructura, por carrera o porque era lo natural dentro del proceso y no porque estuvieran realmente preparados para poder acompañar a las personas, para tener ese proceso humano, ese acompañamiento humano, el podernos ver realmente como personas y no desde las diferencias. Creo que ahí parte un poco como de mi reflexión frente a lo que es el liderazgo. Por eso cuando dijiste que es el liderazgo, yo decía, qué complejo, y no sabía si abrir la conversación desde acá, por este ruido mental que me genera esta conversación acerca de lo que es ser realmente un líder. Entonces, bueno, eso era lo que quería compartir. Súper chévere, porque yo creo que también, ¿no? Yo soy de las que considera de que todo lo que han dicho es acertado y al mismo tiempo tengo peros. Porque siento que soy una persona que no es de blancos y negros y no me gustan las definidas, y lo discutía en el grupo con los papás homeschool del grupo de mi hija, de lo que es la realidad absoluta. Pues saben que estamos en unos tiempos complejos, ¿no? Política, personal, socialmente, y mal que bien termina
pegando muchos aspectos incluso de crianza, o sea, una cosa que no tiene nada que ver, pero sí, al final, como decía, somos seres holísticos y una de las cosas que discutíamos una vez y fue una discusión muy bonita era que la realidad no es absoluta, ¿cierto? Entonces yo creo que coincido con todos y tengo peros en lo que todos han dicho porque considero que esas son de las cosas o de los conceptos que seguirán estando siempre en construcción. O sea, como el aprendizaje. Yo no soy Carolina y soy así para toda la vida, sino que Carolina, ¿cuándo? Carolina. Se te cortó el sonido. Soy Carolina hoy, Carolina ayer, Carolina hace 2 meses o 10 años. Entonces siento que el liderazgo es de esos conceptos que va a ir transmutando y evolucionando conforme se vaya cambiando el entorno. E incluso hoy mismo yo puedo decir que hay características de líderes que funcionan en unos contextos que definitivamente son antiliderazgos en otros contextos o en otros ambientes, porque soy de las personas que cree que sigue, y mi modelo, por ejemplo, de aprendizaje, que se llama ecología de aprendizaje, tiene 2 dimensiones, una intrínseca y una experiencial, y la experiencial es todo lo que rodea al ecosistema. Entonces es una mezcla que es súper diferente, súper difícil, pero en lo que sí estoy de acuerdo y que puedo como recopilar en el caso mío de lo que es ser líder, es cuando con tus acciones logras movilizar, como decía Ale, acompañar, como decía Caro, e inspirar a otros, porque muchas veces sin acompañar y sin movilizar, porque no necesariamente yo puedo conocer a la persona y puedo estarla liderando, que era lo que me llevaba a la otra como pregunta, porque en el caso de nosotros y muy desde el ranking, ¿qué tanto, por ejemplo, estamos liderando conversaciones en personas, ambientes, organizaciones, ciudades que ni siquiera conocemos? Entonces, en ese orden de idea, podríamos estar movilizando, pero sin ni siquiera saber que lo estamos haciendo, ¿cierto? Podríamos estar acompañando con simplemente nuestra voz y nuestra experiencia sin tener la intención de acompañar a alguien, por ejemplo, como lo hace el arte o la música, que compartimos muchos. ¿Sí? Entonces ahí yo creo que en ese orden de ideas, y yo creo que ha sido ya desde la reflexión de lo que hacemos en la parte organizacional, porque al final estamos en un ranking organizacional, es cómo hacemos para que las organizaciones entiendan que no hay solo un concepto de liderazgo y que no es que esté en un libro, sino que viene de la caracterización interna de lo que es tu compañía y quiénes son las personas que lo integran. Ahí yo creo que estaría la conversación. Ahí Ale, es la manito levantada. Sí, justamente, por eso me encanta a mí todo el cuento de Ken Blanchard, porque cuando hablamos de liderazgo situacional, pues creo que él entendió muy bien que no todos podemos ser los mismos líderes, ni la gente necesita lo mismo de nosotros todo el tiempo. Y esa es la magia. Y de hecho hay un libro que leí hace muchos años que se llama Leading at a Higher Level. Yo no sé si eso tiene qué traducción, si lo tradujeron probablemente a María Luisa sabe, al español, que es como liderando a un nivel alto. Un nivel más alto. Porque sí, porque Blanchard habla de un concepto que a mí me encanta y si no han leído esto, léanlo porque a mí me pareció fascinante, que es Leadership Point of View, LPOV, el punto de vista tuyo del liderazgo. Es que definitivamente nosotros lideramos en la manera en que somos, pues, personas, seres humanos, porque es que nuestra historia, nuestros saboteadores, nuestras fortalezas, todo eso pues influye en la manera en la que lideramos. Entonces, como que escucho a Jennifer y digo, sí, claro, a veces uno piensa en este concepto de liderazgo que pareciera ser como una cosa que el sombrero que se pone todo el mundo y la gente espera que todos funcionemos igual. Y no, yo creo que la magia está en sí abrazar la autenticidad, ser quien soy. Yo soy Alejandra Nieves, no puedo ser Pepe Pérez, soy Alejandra Nieves con todo mi ADN, lo que tengo aquí, pero cómo sí alineo eso a lo que mi equipo necesita de mí, cómo puedo ser estratégico para
usar diferentes estilos, acompañar, tener esta cercanía, usar distintas estrategias para movilizar a este equipo, para hacerlo crecer. Un poco el líder para mí es como el jardinero, ¿no? Yo lo veo un poco así. Yo no sé si ustedes, bueno, yo tengo 48 años y desde los 40 me entró la onda de las matas en mi casa, entonces tengo, tengo varias flores y es un poco eso, ¿no? Es como, o sea, yo tengo una orquídea que se llama Mafalda ahora en la sala y yo a la orquídea no la puedo regar todos los días porque pues se me muere. Entonces yo ya sé dónde ubicarla, qué nivel de sol le tiene que dar y demás, pero tengo otras matas que si yo les doy el mismo tratamiento se me mueren. Y un poco para mí el liderazgo es eso, ¿no? Es poder tener esa cercanía para entender qué necesita Mafalda, pero qué necesita Esperanza, que es la otra mata enorme que tengo, y que no necesitan lo mismo, y yo qué tipo de jardinero tengo que ser allí. Entonces yo creo que es un poco, el liderazgo es un poco eso, ¿no? Y claro, coincido contigo, esto es una cosa que va a seguir evolucionando en el tiempo y no hay una sola definición, ni definitivamente es algo que nos podamos poner y que funcionemos igual, pero sí creo que sí creo que es necesario que todos estos elementos que hemos mencionado estén presentes, la cercanía, la manera de inspirar, la manera de movilizar, hacer crecer a las personas y generar resultados. Para mí es fundamental. Entonces, bueno, eso era lo que quería compartirles. Súper, Ale, me encanta. Y ahí anoté los libros para leerlos yo en el club de lectura Sí. y para luego discutirlos. María, cuéntanos. Pues nosotros que somos así todos cuestionadores para poder llegar a aportar lo que podamos aportar en los entornos en los que estemos. Yo les comparto mi cuestionamiento de cuando uno dice para dejar de ser jefe y movernos a ser líderes. Porque considero desde los cuestionamientos que estamos poniendo acá que hay momentos para ser jefe y que ser líder también necesita ser jefe a veces y que no es satanizar el concepto de jefe y decir no hay que ser jefes, solamente hay que ser líderes, porque se necesita un balance entre las dos cosas y hay veces se necesita ser más directivo y hay veces se necesita ser más enfocado en resultados y eso necesita una cara del líder que es el jefe. Y entonces yo quiero compartirles mi cuestionamiento a que en algún momento hubo como una tendencia a decir que no debíamos ser jefes y que los líderes debían superar su etapa de ser jefes y yo creo que es un balance entre los dos. Entonces, también a ese que cómo ser líderes, pues creo que hay que momentos para hacer un poco más de balance hacia la jefatura, digamos, o el liderazgo más humano y más cercano, más motivador y más blando, llamémoslo. Súper chévere porque yo sí también coincido contigo, María, en que o sea, hay momentos en que liderar con empatía es ganadorísimo, pero también se necesita el poder de la ejecución y la decisión y la elección, ¿cierto? O sea, y ahí es donde yo creo que es desde el autoconocimiento y desde la lectura del entorno, que era lo que estaba diciendo Ale, el saber qué nutrientes necesita X planta, en qué momento tengo que ser más ejecutivo, ¿cierto? Y en qué momento tengo que ser más inspiracional, ¿sí? Sí. Esté o no esté en una postura de liderazgo, que es otra de las cosas que no voy a colocar aquí, porque lo que decía Jennifer es cierto, o sea, hay personas que están en cargos, entre comillas, de liderazgos, y yo no los llamaría así, sino que son simplemente jerarquías dentro de la estructura que no necesariamente tienen las condiciones o quieren simplemente ser líderes, porque es válido no querer liderar a nadie, ¿sí? Sí. Entonces, en ese orden de ideas, yo también estoy totalmente de acuerdo contigo. Uno no puede ir a lo que trataba de decirles ahorita, no. Yo soy de las personas que ando siempre en los grises, porque creo que cuando uno llega a las definiciones totalitaristas es cuando la embarra. La embarra no importa el contexto en el que esté, porque al final no es blanco y negro, depende mucho de lo que tenemos alrededor y sí es importante ser ejecutivo y tomar decisiones cuando haya que hacerlo, sin pedir perdón, porque para eso nos dieron en la organización un cargo de liderazgo, ¿sí? Entonces toca ser ejecutivos. Carito, tienes la manito levantada. Sí, digamos que yo quería complementar esto, uno diciéndoles que además voy a mandarles un material ahorita esto es basado en un curso que tomé en IDEO sobre liderar con creatividad.
que me parece muy chévere y Ay, me creo que además encanta. te puede servir, Juan, si lo quieres echar una mirada. Qué Eh, rico. y pues hablando de este tema, siento que, digamos, hay un componente muy importante que es la mentalidad. Ahorita ya lo venías tocando y es como esos, obviamente yo todo lo traduzco a lo que yo sé que son esos momentos de convergencia y divergencia, digamos que esto también se puede traducir en momentos de ejecución y momentos de exploración. Y siento que la mentalidad es muy importante porque hoy por hoy, digamos que lo que yo veo en las organizaciones es que eso es lo que a veces falla, que es ese componente humano y esperan poder, no sé, innovar de tantas formas y de tantas, cuando en realidad no saben ni siquiera empezar a hacerse las preguntas adecuadas. Y esto habla del equipo, porque también no hay un líder sin un equipo, ¿no? O sea, estamos hablando de una naturaleza de jerarquía que van creando como esos diferentes, o sea, llegan allá, pues llegan a ser jefes, que yo también estoy en desacuerdo que jefe, líder, o sea, está, o sea, sí, pero bueno, poteiro potaro. Em, pero sin ese equipo y sin esa mentalidad también instalada dentro del equipo, es muy difícil también llegar a veces porque llegan líderes y se queman porque no está instalada tampoco la mentalidad desde el equipo. O sea, es importante que es como una relación recíproca en cuanto no existe líder sin equipo y no existe equipo sin líder. Entonces es muy chévere, digamos, eso, que pues es lo que ahorita trabajo y es cómo creamos esas mentalidades en las personas de darse esa libertad de entender que hay momentos de amplitud en cuanto a vamos a idear, vamos a no sé qué, vamos a probar y hay momentos en que hay que, listo, traerlo, ta. Y ese, digamos, ese discernimiento pues corresponde también a esos eh, figuras de liderazgo que es como, bueno, vamos a hacer esto y vamos a, por eso hablo tanto del acompañamiento, porque es como vamos a hacer esto y vamos a hacer esto. Y es como el orquestador finalmente. Hablando de las experiencias desde la música, me parece increíble cuando lo mencionaste, por ejemplo, que yo uso mucho ese ejemplo, además esa analogía, eres o sea, los porque además mucha gente, bueno, yo estuve en la Sinfónica en Bogotá y mucha gente no entiende realmente la importancia del director de orquesta, como que mucha gente cree que es un man sacudiendo un palito al ritmo de la música. Y detrás de eso hay una ciencia muy linda. Entonces, cuando uno entiende qué es esto, no, uf, ya es, claro, eso es un líder. Oye, mira que en ese sentido, Caro, y ahora que mencionaste la experiencia que Juan tiene de dirección de orquesta, mi hija, yo soy mamá de una niña, bueno, he mencionado que soy mamá homeschooler varias veces, pero mi niña tiene 10 años. Mi esposo, aparte de ser publicista, amigo de la IA, es músico, entonces mi casa está llena de instrumentos musicales y ella está en un coro desde hace un año, se llama el coro Yuma, que es el nombre que le dan las indígenas del Caribe al río Magdalena. Y hasta hace poco una mamá que es la que lidera, que es músico, entendí lo que es ser director de orquesta, porque ella es la directora del coro y esa capacidad que tiene el director de lo que estaba contando Ale ahorita con sus matas, porque estaba en una presentación, era el coro más chiquito, porque ellos son niños entre los 6 y los 12 años, y todos los demás eran ya adolescentes y grandes, y entran estos niños, y ella ver que, por ejemplo, como en las manos, o sea, como los niños interpretan los movimientos de las manos, para decirte a ti, porque ella tiene la capacidad de escucharlos al unísono e individualmente para decirte, baja el volumen, porque este micrófono está muy arriba, súbeme aquí, ¿sí? Me parece increíble y lo pongo ahí como lo que decía Ale, o sea, es la capacidad de entender desde la necesidad colectiva qué es lo que cada uno puedo yo ayudar a potenciar individualmente, y ahí está donde está el liderazgo clave, ¿no? O sea, si tenemos un objetivo en colectivo, y lo dijiste ahorita, Caro, porque somos líderes, porque hay un equipo, o porque hay alguien en grupo, ¿cierto? Porque no, si no seríamos líderes de nosotros mismos, porque hay alguien más. Entonces, como para el objetivo en colectivo, acompaño desde la individualidad, pero para eso tengo que tener una sensibilidad
a tener la perspectiva general, pero también ver qué es lo que cada uno aporta, y eso un director de orquesta lo tiene clarísimo. Ariel, te doy la palabra. Sí, hay como una simbiosis entre líderes y equipos, y también de entender qué tanta posibilidad de liderazgo tienen esos equipos, de autonomía, de empoderamiento, de tomar decisiones. Y eso es muy importante, un concepto de deportes, que es entender bien cuál es el sector de la cancha en que yo voy a jugar, y yo qué puedo hacer en ese sector de la cancha. Entonces, esa claridad es importante, y no en todos los contextos y en todas las organizaciones esa cancha es igual, ni ese rol es igual. Entonces, por ejemplo, en el contexto de los proyectos de cultura, en algunos proyectos es mucho más importante, en otros tal vez un poco menos, definir cuál es ese rol de liderazgo que requiere ese proceso de cultura o esa transformación cultural, porque sí, en algunas va a ser más el rol de jefe y más el rol inspirado, y en otros más el rol de inspirador, pero digamos que esa receta debe tener un poco de todas, y también un poco darle valor a esas características de liderazgo que ya hay, que tal vez por el lado negativo uno lo ve y se está convirtiendo en algunos casos en barrera para que la organización avance, pero sin embargo tiene unas fortalezas que precisamente ha permitido que la organización llegue hasta ese punto. Entonces, esa receta es bien compleja, no es una definición como tan precisa, pero digamos que si el campo de estudio lo vamos acotando más, no sé, una ciudad, una organización, un área, un equipo, va a ser mucho más sencillo delinear esa cancha, y si esa cancha está delineada, el líder y su equipo van a tener más posibilidades para actuar bien en ese juego. Ale, cuéntame. Se te iba el audio. No, estaba aquí pensando en tu segunda parte, pues como parte de la pregunta, porque decías que esta mirada de liderazgo, entonces, ¿cómo hacemos para ir y apoyar si muchas veces no conocemos el contexto puntual de las organizaciones? Y yo no sé, a mí me encantan las metáforas, ya me verán, y uso muchas con animales también. Yo no sé, de pronto debí estudiar algo que tenga que ver Colombiana, con animales. de eso hay muchos videos en YouTube, de que los colombianos todos lo hablamos con animales. Se los invito a revisar. Lo voy a buscar, Sí, lo lo voy a vi. buscar. Pero a mí me encanta, digamos, la metáfora que trato de usar para esto son las abejas, ¿no? O sea, cuando uno piensa en una abeja, uno ve que la abeja va saltando de flor en flor para extraer néctar. Y es un poco, creo yo, lo que hacemos nosotros aquí, ¿no? O sea, cada libro que leemos, cada conferencia a la que vamos, cada curso que hacemos, cada conversación interesante con personas como ustedes, todo eso es un poquito de néctar que uno va como extrayendo de las florecitas, ¿no? Uno va saltando y saltando, y después en algún momento en ese entramado, con el resto de la colmena que tú tengas, armas la miel y la devuelves, ¿no? Y la miel son los programas de adaptabilidad de Juan, o lo que hace Ariel en Olivia, o sí, o sea, esa es la miel que sale, pero es como un reciclado también de todas estas cosas. Entonces yo creo que cuando uno sale al mundo y en todas las, por lo menos la experiencia que yo he tenido con consultoría, pues claro, uno tiene experiencias de afuera que creo que enriquecen un montón a esa organización, pero no hay ninguna transformación que se pueda hacer si la organización o sea, no se para al espejo y se mira. Y yo creo que el rol de los consultores es muy eso, es poner el espejo al frente de esa organización, ¿no? Miren, ustedes son esto hoy, esto es lo bueno que han hecho. ¿Qué de eso se puede capitalizar? ¿Qué cosas, qué creencias limitantes hay? ¿Qué bloqueadores son los que tienen? ¿Qué es lo que tienen que trabajar? Pero también qué cosas buenas traen que pueden seguir haciendo. Entonces es como una fusión entre esta mirada de el néctar recogido de todas las flores en las que nos posamos antes de llegar ahí, y lo otro es el poder de ese espejo y esa conjunción de esos dos, y poder activar de alguna manera
en esa organización, en esos líderes, esas preguntas que los hagan sacudirse y que los hagan llevar finalmente a detonar unos cambios, ¿no? Y por eso ese libro que les ponía por ahí hace un ratico de Álvaro González Alorda, yo soy fan de Álvaro, me he leído todos sus libros, pero ese de Cabeza, Corazón y Manos a mí me encanta porque es que es muy eso, ¿no? Para mí el liderazgo es la estrategia, lo que está en la cabeza, cómo organizas las ideas y cómo miras todo con esta visión, pero cómo aterrizas todo de alguna manera, lo conectas con el corazón, porque si todas esas partes emocionales no están ahí conectadas, nada que hacer, pero si yo no lo bajo a las manos y no lo aterrizo finalmente en cosas concretas que vayamos a hacer, pues todo se quedó divino en el mundo de las ideas y no pasó nada. Y un poco creo que la mirada en consultoría pues debe ser esa, ¿no? Uno tiene que lograr movilizar a esos otros, pero a partir de todo este arroz con mango que les digo, de esta mezcla, de esta colcha de retazos de un montón de cosas que hacemos. Súper lindo, Ale, gracias. Me encanta esa analogía. Mira, tanto es de que yo por aquí, a mí me encantan los tatuajes. Y aquí tengo un cerebro que llueve sobre un corazón que florece. Y es simplemente para recordarme un poquito de que por muy que yo sea del mundo de las ideas, tengo que de alguna manera todo esto que tengo aquí tiene que nutrir lo que realmente me mueve, que al final es lo que me emociona. Y lo tengo aquí tatuado para que me lo recuerde, porque a veces uno se le olvida, ¿no? Se le olvida y se queda en el pensar, pero a veces también hay que emocionarse con lo que hacemos para generar verdadero impacto. Juan, Así es. te doy la palabra antes de hacer como el cierre para no quitar. Todo lo que han dicho ha sido muy enriquecedor y ante todo quiero expresar es como una reflexión que yo me llevo de este espacio y que se las quiero compartir, y es que hemos mencionado, muchos de ustedes han mencionado la simbiosis que debería haber entre el líder y el equipo, porque es que finalmente es una unidad, ¿cierto? Y en esa relación del líder con el equipo, generalmente el reflector está puesto sobre el líder. El peso, la responsabilidad se la entregamos al líder. Y sí, él tiene, sin lugar a dudas, pues una gran responsabilidad en este aspecto. Pero entonces toda la formación cuando hablamos de liderazgo, siempre es lo que el líder debe tener, aprender y ser para dárselo al equipo. Y también lo que él debe transformar como persona. Pero ahorita con lo que decía me quedo con una pregunta, y es, yo no conozco el primer curso de formación que sea orientado no al líder, sino al equipo, de enseñarle al equipo lo que debería aprender para servir mejor a su líder. Ser liderado, aprender a ser liderado. Aprender a ser liderado. Yo no sé ustedes, yo no conozco el primer curso de esos. Y creo que se necesita, porque el líder podrá hacer una mejor tarea en la medida en que el equipo tenga la conciencia de lo que implica seguir a un líder. Lo que el equipo debe ser para ayudar a que el líder cumpla su misión, ¿cierto? Y en el deporte pasa mucho eso, entrenadores muy buenos, pero el equipo sencillamente incluso se confabula, como se dice, para hacerle el ataúd al líder. Entonces, creo que hay una oportunidad muy grande de evangelización de cómo ayudarle a un equipo a que el líder y que la unidad cumpla mejor su misión. Y cierro puntualizando también una cosa que me ha encantado, que hemos dicho mucho, y es una de las cosas que yo veo que más seduce al líder cuando tú le hablas de liderazgo, es del tema de los estilos de liderazgo. Y en el contexto, por ejemplo, de la paternidad, hay un libro que se llama Los 5 lenguajes del amor. Ser padre es de los mejores ejemplos o escuelas de liderazgo, porque así ames a tus hijos. Yo tengo 2 hijas, lo que funciona con una es totalmente diferente a lo que funciona con la otra. El lenguaje con el que tú le enseñas a una es un lenguaje que rebota en la otra persona. Entonces, así como con los hijos hay que aprender a utilizar lenguajes y formas totalmente diferentes, con un equipo es exactamente igual. Entonces creo que el líder, veo que se inspira mucho cuando tú le dices, no hay una forma de ser líder, depende de la empresa, depende de la cultura y depende de cada persona cómo interactúas y cómo llegas, en qué lenguaje. Es como el director de orquesta, la forma como él saca lo mejor del baterista es totalmente diferente como lo hace con el que toca el clarinete. Entonces también quiero puntualizar eso porque ha sido algo muy lindo que han expresado y con lo que me identifico mucho. Súper, súper. Ahí Caro y Mari tienen la manito levantada y luego yo les doy el cierre. Acá creo que complementando un poquito lo que mencionaba ahorita Juan, me parece muy interesante porque, digamos, mi misión ha sido un poco eso, llegar no solo, porque en muchas empresas llegan, bueno, y esto es un curso solo para líderes, y yo,
para un momento, porque es que si no hay mentalidad, o sea, la mentalidad no solo puede ser la de los líderes, o sea, los líderes entonces tienen que entrar a ser embajadores, o sea, casi como, bueno, listo, podemos trabajar solo con los líderes, pero los líderes tienen que venir a enseñarles entonces a sus equipos para poder entender qué es lo que estamos haciendo. Y me parece muy interesante que también lo menciones, que los equipos a veces se confabulan, y es porque esto está justificado desde la ciencia, que la gente es resistente al cambio, la gente no, y no es solo porque, ay, el cambio duele, no, el cambio cuesta mucha energía, y el cuerpo y la mente siempre quiere ahorrar, siempre está en pro de ahorrar energía. Entonces es mucho más fácil caminar el camino que ya se caminó varias veces, así esté mal. Por eso dicen mejor malo conocido que bueno por conocer. Y es ese mismo, o sea, es que el cuerpo humano, la mente humana es todo, o sea, hay que entender también el liderazgo desde ahí, casi que desde la biología humana, porque no es solo una cuestión de hablar bonito, no es solo una vaina de ejecución, es una cuestión muy humana. Finalmente me están liderando a mí o yo estoy liderando a alguien. Entonces, es muy interesante que mencionaras eso porque sí, siempre en los equipos, además, no es porque sean malos, no es porque no quieran, es porque la mente les está diciendo, oiga, no, protejámonos, esto nos va a cobrar muy caro energéticamente. Entonces, es muy chévere ya cuando uno empieza a entender eso y cómo, como a sopesar como esos cambios para también hablarles de cierta forma y entender esos ciclos dentro de los ciclos de aprendizaje del mismo equipo. El equipo no puede ser liderado igual desde el principio al final del proyecto. ¿Por qué? Porque la mente está aprendiendo, porque la mente está en un proceso diferente. Entonces, cuando llega un líder que sabe cómo liderar desde casi que la parte biológica, es muy diferente cómo empieza, cómo presenta, y ya cuando el equipo empezó a aprender, ¡pum!, ya es otra vuelta, ya va a tener otro tipo de exigencias, por ejemplo. Por eso también es muy interesante entender los tipos de liderazgo, no solo como, bueno, yo soy una persona así, soy introvertida, soy extrovertida, ¿cierto? Sino también en qué momento del proyecto o del, no sé, en qué momento del año, porque es que los años tienen ciclos, en qué momento del ciclo estamos. Muy bien, hay una cosa muy importante, les voy a recomendar un libro. Yo tengo un club de lectura, ya tenemos como por el 8º libro, y este año yo le explicaba a mi club de lectura cuando nos reunimos a principio de año, y les contaba yo cuál era mi motivación, y yo les decía, no, pues simplemente egoísta, o sea, yo leo lo que quiero leer y los invito a ustedes para obligarme a estar al día con mi compromiso de lectura. Y ya, es la verdad. Y si lo disfrutan, bacán. Y yo intencionalmente, hace mucho tiempo, yo pasé de la ciencia, pues ya me encantan los anfibios, los reptiles, y los seguiré amando, pero los seres humanos son súper poderosos. Y como he estado trabajando muy intensamente, me encantan las neurociencias, pero mi visión del aprendizaje no solamente es la neurociencia, sino ecológica. Entonces, porque tiene las dos dimensiones. No solamente aprendes desde cómo está configurado tu cerebro, sino también desde cómo está configurado el entorno, ¿cierto? Y es una simbiosis entre los dos procesos. Entonces, había explorado mucho neurociencias y decidí leer El gen egoísta de Richard Dawkins, que es un biólogo. Pues él es muy conocido por ser uno de los más fuertes ateístas que están actualmente vivos. ¿Cómo se llama el gen? Egoísta de Richard Dawkins. Es un biólogo de la Universidad de Oxford. Él trabaja biología del comportamiento y el gen egoísta daría un poquito, sé que la primera parte va a ser un poco dura porque es muy biológica, pero es importante porque es para entender cómo el colectivismo, ¿sí? Porque nos comportamos como comportamos, no es porque queremos, sino porque estamos configurados así genéticamente para ser egoístas. Y como él es un evolucionista, él es neodarwinismo, y cómo no es el sujeto, el individuo, la parte fundamental de la evolución, sino los genes. Y eso cambia todo, hasta el comportamiento. Y como el altruismo, al final, termina siendo un acto egoísta, ¿sí? Desde el sentido, pero cuando tú lo entiendes, dices, no tengo que hacer, el colectivismo es lo que es.
¿Por qué? Porque los genes son egoístas. Entonces, para el propósito y colectivo de preservación de la especie, en este caso el ser humano, ser colectivistas, que era lo que decía Juan ahorita, de alguna manera entender que yo aporto de donde estoy a un propósito en colectivo, sabiendo que mis genes me mandan para el egoísmo, ese egoísmo al final, si yo quiero ser exitoso, tengo que trabajar en colectivo. Entonces se los recomiendo, si les gusta la biología, como les decía, es darwinismo, neodarwinismo, pero digamos que al final, de ahí viene, en ese libro es de los años 60, pero en ese libro se introdujo un concepto que utilizamos todo el tiempo que se llama el meme. La definición y cuando surgió la primera vez la palabra en el mundo de meme es en ese libro, y el meme es lo que es el ADN de la biología, es la base fundamental replicable de la cultura. Eso significa ser meme. Por eso se utilizó tanto en esta época digital. Entonces, se los recomiendo. Mari, ¿ibas a decir algo? Sí, pues mira que justo tocas con todos los estudios y es que les iba a prometer, ofrecer, no sé. Nosotros estamos haciendo un estudio que comenzó justo con lo que decía ahorita Ariel hace un rato, y es, uno a veces se acerca donde los clientes y les quiere ofrecer metodologías, herramientas, formatos diferentes, más cercanos a lo que uno sabe que les puede ofrecer resultados, y los clientes a veces son como escépticos, como aferrados a lo que siempre han vivido, a los antiguos formatos, digamos. Y a raíz de eso comenzamos un estudio de el impacto que tiene el juego en los entrenamientos corporativos o en todos los procesos de formación corporativa, para poderles en ese momento demostrar que sí tiene un impacto, que sí es real y que no es infantil, que no es jugar por jugar, sino que efectivamente. Entonces, ese estudio lo venimos haciendo todo este año con unos hallazgos bien interesantes y con llegar a una metodología que integra el juego. Y ustedes han nombrado tanto la música dentro de las herramientas, y es que la música es uno de los formatos de juego, porque es una de las herramientas que desde niños teníamos para aprender. Juego y música iban de la mano. Y entran ahora dentro de la pirámide de aprendizaje y de los niveles de recordación que tienen los diferentes formatos. Entonces, apenas lo tenga finalizado, yo me comprometo con ustedes que se los comparto por esa comunidad que Caro nos invitó, así que apenas lo tenga, que espero terminarlo este viernes, Dios mediante, por favor, se los compartiré. Súper. Súper interesante. Bueno, yo antes, para hacer el cierre y antes de dar finalización, ahí acabo de dejarles un mensajito para que lo lean en el chat. Nuevamente agradecerles por aceptar así de un sopetón la invitación a conversar. Esto es parte de la forma de mi liderazgo, las conversaciones, de la forma en cómo yo lidero en mi vida y en mi quehacer y en mi compromiso en el día a día. Y cuando me encuentro con personas que me interesa, que sé que comparto, me encanta abrir los espacios para conversar y seguir aprendiendo. Yo al inicio, cuando me presenté, les contaba que si tuviera que definirme y colocarme una etiqueta, diría que soy un aprendiz permanente y la forma en que aprendo es a través de las conversaciones. Entonces, sepan ustedes que este es algo netamente egoísta desde el colectivismo. Y bueno, quería leerles un poquito, simplemente para cerrar, sobre una pequeña investigación que hice sobre la parte del impacto de la marca personal en el liderazgo y la influencia. Y creo que con eso simplemente voy a retomar muchas cosas que hemos hablado, pero desde lo que somos nosotros, desde lo que nos dijo el ranking que éramos, ¿no? Entonces, les leo. En el entorno digital, la marca personal se ha convertido en una herramienta clave para potenciar y visibilizar el liderazgo. Y no se trata de una simple estrategia de autopromoción, sino de un proceso para construir una identidad auténtica y confiable que genere impacto real en los demás. Ahora, esta marca persona fortalece el liderazgo a través de unos pilares. El primer de ellos es la construcción de confianza y autenticidad. Vista esta confianza y autenticidad como la identidad con propósito y la coherencia, que es una palabra que a mí, yo creo que lidera mi vida, en la huella digital.
porque en la actualidad lo que compartimos en redes profesionales y entornos virtuales forma parte de nuestra marca personal, pero debe reflejar fielmente lo que somos, nuestros valores en liderazgos. Y de hecho, los nuevos modelos de medición de influencia digital como el Favicon, que nos reunió hoy aquí, evalúan variables como la coherencia de expertise para validar esta autenticidad y credibilidad. Segundo pilar es la visibilidad y la consistencia estratégica, que va en compartir el conocimiento, pero de valor, en donde el líder fortalece el rol que tiene de referente en su sector cuando se mantiene visible y participa activamente en las conversaciones relevantes de la industria a la que quiere influenciar. Y la relevancia sobre el volumen, porque un verdadero liderazgo digital no se mide por cantidad de seguidores, que son métricas de vanidad, sino por la influencia real y el nivel de interacción, que es el engagement que se genera. Y el tercer pilar es la interacción y aporte a la comunidad, porque no solamente es lo que estamos diciendo, sino también lo que estamos escuchando. ¿Sí? La capacidad de la escucha activa para poder generar apoyo a los procesos de las personas que de alguna manera estamos liderando. Entonces, de alguna manera, el algoritmo está premiando que nosotros sí estamos escuchando, por lo menos leyendo, a aquellas personas que hacen parte de nuestra red, y desde ahí estamos generando conversaciones y no simplemente generando monólogos. Premia también las conversaciones reales, porque en un entorno profesional B2B, los comentarios de calidad, los diálogos significativos y el debate de las ideas otorgan el mayor valor a la marca personal. Entonces, no solamente son los posts, sino también lo que estamos aportando a lo que otros generan, lo que está premiando el algoritmo hoy, que es una forma que no nos damos cuenta también de liderar a través de el análisis de lo que los otros están comentando y hablando. Y por último, es el aprendizaje continuo y la adaptación. Nosotros que trabajamos con el corporativo sabemos que llevamos años hablando de reskilling y upskilling, y ahora más con la inteligencia artificial. Y el futuro, y más, yo digo más que todo el presente, exige que el líder se mantenga actualizado mediante de su propio upskilling y reskilling. Ahí Caro nos contaba que hasta se volvió IT por 2, porque no podemos de alguna manera liderar si nosotros, o hablar de reskilling y upskilling, si nosotros no lo estamos aplicando para nuestra vida cotidiana. Lo chévere para mí es ver que todos ustedes están en la misma onda, y si están aquí es porque le están apostando a ese crecimiento personal y profesional. Y bueno, al final, el Authenticity Score, que es el famoso indicador que utiliza Favicon, me parece súper poderoso, y les voy a decir por qué. Porque, uno, él hace un análisis de contenido con inteligencia artificial y evalúa el porcentaje y abuso de textos generados automáticamente por la IA. Entonces, en ese modelo, aunque nosotros todos la utilicemos, porque somos lo suficientemente abiertos para decir que utilizamos la inteligencia artificial, al final lo que estamos compartiendo viene de lo que somos y de nuestra experiencia, lo que estamos compartiendo hoy aquí en esta conversación. La calidad y el engagement, que es el 25% de la nota del Favicon, detecta si las interacciones que recibimos nosotros como creadores son reales o artificiales. O sea, que miren lo lindo de esto, que lo que la gente comenta en lo que nosotros posteamos nos premia o no. Si simplemente le dan like, o si se toman el trabajo de leer y opinar contextualizado de lo que dijimos, importa. Así es como ellos saben si tenemos engagement o no. Porque, ok, sí, chévere, no es lo mismo que me leí el libro, me pareció increíble esta parte, me tocaste aquí en esta forma. ¿Cómo reacciona la gente a lo que estamos diciendo y a lo que estamos comunicando? También es súper importante y debería ser un indicador para que nosotros sigamos haciendo lo que hacemos. Y por último, es la pericia, la especialidad y la experiencia. Y es lo que hablaba de la coherencia entre el perfil profesional y el contenido publicado.
hay una recompensa a esta coherencia de expertise en donde nosotros como creadores somos reconociblemente expertos en un área técnica específica, pero no solamente desde lo que decimos en el título, sino desde la trayectoria y desde el impacto. Entonces quería compartirles con ese pequeño análisis para que vean lo potente al final, que es simplemente ese ranking, es un espaldarazo súper poderoso lo que estamos haciendo, es una invitación a que lo sigamos haciendo, ¿cierto? Porque esa es una forma de liderar en un momento en donde, y también como una forma de dejarnos liderar, como está diciendo Juan, podemos hacer una segunda sesión 2.0 para ver si sacamos esa propuesta tan maravillosa que surgiste ahí y invitarlos entonces, ya hacen parte de la comunidad Learning Latam en WhatsApp, a que hagan parte de la comunidad, se unan a este grupo de líderes de aprendizaje o que utilizamos el aprendizaje como el apalancador de transformación regional, entendiendo región como en Latinoamérica, y para que sigamos entonces generando estas conversaciones de valor que pronto podrán ver aquellos a los que estamos liderando según el algoritmo, ¿no? Muchísimas, muchísimas gracias. A ti, Caro, por convocarnos, por reunirnos. Qué rico ver caras, qué rico conocer personas y saber que además quedamos todos a disposición de los demás para lo que necesitemos. Que ahora necesito a alguien en Cali, que ahora necesito a alguien en Barranquilla, que ahora necesito a alguien en Medellín, que necesitan a varias en Bogotá. Aquí estamos todos y ojalá nos veamos presencialmente pronto y sigamos colaborándonos, complementándonos y ayudándonos. Bueno, muchas gracias por la Gracias, invitación a todos. Grato momento. Que estén muy bien. a todos los Hay que que están buscar una viendo la excusa charla, para muchas volver a vernos. gracias. Ahí quedamos súper conectados. Gracias. Gracias. Chao. Y así conversando sabroso y desde la experiencia cerramos la tertulia de hoy. Nos llevamos reflexiones, herramientas y sobre todo muchísimas preguntas para seguir masticando en el día a día. Recuerda siempre que en esta comunidad tenemos una certeza. No se trata solo de aprender, sino de aprender juntos para transformar. Y esa transformación no ocurre si te quedas escuchando en modo pasivo. El verdadero conocimiento se activa cuando se comparte y se lleva a la acción. Si este episodio te movió a algo, te recordó alguna idea, algún reto, no te lo quedes, compártelo con otro líder de aprendizaje. Y si tú también tienes un caso de éxito, una metodología, un dolor de cabeza del que saliste fortalecido y quieres alzar la mano para ser el próximo invitado en nuestros micrófonos, ve al mismo enlace que te dejamos en la descripción de este episodio. Súmate a nuestro mapeo regional de talento Learning Latam y ayúdanos a que el aprendizaje de nuestra región siga siendo un ecosistema vivo. Suscríbete a Spotify y a YouTube y déjanos tus comentarios. Creemos y contribuyamos a esta comunidad. Nos vemos en la próxima tertulia de aprendizaje. Un abrazo gigante.